Reciba un cordial saludo, doctor Juan Armando Santillán Martín. En esta oportunidad, los integrantes Alcalde Hernández Diego Jesús, Chirino Vera Renzo Daniel, Delgado Pérez Luz Clarita, Montes Avance Renato Manuel, Segura Luna Miriam y Villamonte Castillo Mayra, tienen el agrado de presentarles y conversar un poco acerca de Unidad de Recuperación Posanestésica, también conocido por sus siglas URPA. Para esto, iniciamos con una frase motivacional que indica la importancia que tiene esta unidad ante la cirugía. Cada paso hacia la recuperación es tan importante como la cirugía misma. La imagen la he colocado porque da a entender que el anestesiólogo tiene que estar presente después de una cirugía. La importancia que tiene saliendo de la cirugía, a pesar de que haya salido todo correcto, la anestésica tiene un punto de riesgo que pueda causar complicaciones, como lo van a ir explicando continuamente a lo largo de la exposición. Puede presentarse arritmias, puede presentar una alteración a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico. Es por eso que esta unidad de recuperación posanestésica es importantísima tanto para el paciente como para la familia del paciente, teniendo en cuenta un poco los cuidados que se tienen que tener en presente en el paciente, tanto como para el médico. Esta frase es entender que es el inicio, después de la cirugía, una fase muy importante que es la recuperación. Un poco hablando de las complicaciones, una complicación muy frecuente es el grado de sibilancias que pueda presentar el paciente por un grado de presión respiratoria, en el caso de un paciente inconsciente. He ahí la importancia del anestesiólogo en poder otorgar una confianza, en poder asegurar la vida del paciente después de una cirugía exitosa. Los objetivos de la presentación son explicar la función y propósito de la unidad de recuperación posanestésica, destacando su papel fundamental en la intervención quirúrgica, analizar la estructura y organización de la unidad de recuperación posanestésica, establecer procedimientos estandarizados para la atención posanestésica en la unidad de recuperación posanestésica, que permitan una monitorización continua con el propósito de reducir las complicaciones, explicar el proceso de atención en la URPA o unidad de recuperación posanestésica, la valoración y las escalas relacionadas a este grado de recuperación, e identificar las complicaciones más frecuentes y relevantes en la URPA, asimismo su manejo adecuado, evitando sus recidivas. Iniciando, hablando un poco acerca de las definiciones que vienen a ser un cuidado posanestésico y una recuperación posanestésica. La recuperación posanestésica se refiere a todo el proceso por el cual el paciente va a poder restablecer todos esos grados de funciones vitales que han estado ausentes a lo largo de la cirugía. Por ejemplo, va a recuperar, va a recuperarse en un grado de conciencia, en un grado de fuerza muscular, en un grado respiratorio o respiratorio propio y un grado cardiovascular. Y en cuanto a un cuidado posanestésico, se refiere a todo el proceso por el cual el paciente después de la cirugía y antes de la cirugía ha tenido la importancia del anestesiólogo de verificar que la seguridad del paciente haya sido lo primordial a lo largo y después de esta cirugía. En cuanto a los objetivos específicos que persigue una unidad de recuperación posanestésica, es que está diseñada para monitorizar y cuidar a pacientes hasta su recuperación de los efectos de la anestesia y de la cirugía. Y con esto, ante alguna complicación, ya sea en pacientes inestables, lograr una reanimación en casos de alguna complicación que más adelante se irá explicando y que levemente he ido hablando a lo largo de esta exposición. En cuanto al primer punto que se va a tratar es acerca de la evaluación de recuperación postanestésica. Acá hay dos fases, siendo la primera fase una serie de indicaciones que se tiene que tener para que haya una correcta recuperación del paciente de post cirugía. En cuanto a la fase 1 está una recuperación de la conciencia, aparición de los reflejos, que son importantísimos con el fin de otorgar que se ha recuperado la fuerza muscular, una estabilidad cardiopulmonar, una liberación de la vía aérea, una correcta saturación de oximoglobina, ausencia de la tos, ausencia de los vómitos y el tratamiento, lo que viene a ser el dolor. Toda esta primera fase es esencial y es en un primer momento lo que debe ocurrir para pasar a la siguiente fase. Aquí vamos a recuperar lo que es el estado de conciencia, el estado cardiovascular, el estado de fuerza muscular y el estado respiratorio. Ya en un estado fase 2 se va a recuperar la capacidad de poder vestirse, o sea, ya va a haber una completa fuerza muscular, el paciente va a poder realizar sus actividades, va a poder caminar solo, vas
a poder beber 100 mililitros de líquido sin vomitarlo y el paciente va a poder orinar. Ahora veremos la estructura y la organización de la URPA, comenzando por el área física. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ubicación, las dimensiones, la iluminación y la climatización son importantes para una adecuada recuperación posanestésica. Por ejemplo, comenzando con la ubicación, esta tiene que estar al costado del quirófano. No podemos acceder a ella a través de ascensores o escaleras, ya que dificultarían el traslado del paciente del quirófano a la URPA. Además, retrasarían su traslado, ya que este debe ser como máximo 4 minutos. En cuanto a las dimensiones, se recomienda que el área de cada cama esté entre los 8 y los 10 metros cuadrados, con un mínimo de distancia entre cama y cama de 1,60 m. Además, la entrada tiene que ser unidireccional, esto con el mismo objeto de evitar accidentes en el traslado de diferentes pacientes o de el personal médico. Además, se recomienda que la iluminación sea tanto con luz natural como con luz artificial. La luz natural debe entrar por ventanales y además se ha visto en diversos estudios que esta contribuye directamente a la recuperación de los pacientes. En cuanto a la luz artificial, esta debe ser sectorizada y general. Sectorizada para cada cama, la cual debe contar también con una luz de emergencia y en general para toda la sala. Eh, en cuanto a la climatización, tenemos que la temperatura debe estar en 24 grados Celsius y la humedad relativa en 50%, ya que se ha comprobado que estas medidas garantizan una buena ventilación del aire acondicionado y esto nos puede evitar que el paciente desarrolle hipotermia o sudoración. eh, los cuales empeorarían la condición del paciente, aumentando la hipoxemia, y además podrían enmascarar otras condiciones como la sepsis, que serían eh, mal diagnosticadas o demorarían en su diagnóstico para atender al paciente. Tenemos también que tener en cuenta el equipamiento de esta área. Es- Se recomienda que por cada quirófano habilitado en el centro de salud hayan 2 camas. Y además, la salida de oxígeno debe ser central para toda el área. Se recomiendan medidores individuales del flujo de oxígeno, una toma corriente para cada cama que esté debidamente protegida, de 1 a 2 tomacorrientes en realidad. Se debe tener un pulsioxímetro, un monitor cardíaco, además de tubos de oxígeno, tubos para la aspiración, desfibriladores, rayos X portátiles y alarmas, portazueros e infusores automáticos para cada paciente. Por otro lado, se debe contar en áreas más grandes con un negatoscopio de pared cada 4 camas para que seamos capaces de evaluar los exámenes de imágenes que puedan llegar de radiografías, tomografías, resonancias. Por otro lado, debe haber una zona de aislamiento para pacientes que se encuentren sépticos o para aquellos que están gravemente inmunodeprimidos. Y se debe contar con un área correctamente ventilada, fresca y seca para los fármacos, las soluciones parenterales, cajas básicas de sutura, tubos de drenaje o tubos para intubación, que sirvan como almacén para toda el área. Debe haber lavabos y mesadas, tanto para material sucio como para material considerado limpio. Y debe haber lavamanos accesibles para todos los pacientes. Además, se debe contar con una isla u oficina de enfermería, la cual se va a encargar de supervisar a toda el área, observándolas directamente, o caso contrario, teniendo a la mano un monitor que permita vigilar a aquellos que no están en su visión directa. Por último, también debemos considerar que se necesitan intercomunicadores para llamar a otros profesionales en caso de consulta y líneas telefónicas que conecten al exterior. Como recursos humanos tenemos al personal médico y al personal auxiliar de enfermería. Debe haber un coordinador, el cual es designado por el Departamento de Anestesiología, que se va a encargar de dar los criterios de ingreso y de alta a los pacientes, hacer cumplir los protocolos diagnósticos y terapéuticos y además asegurarse de la calidad de atención de los pacientes postoperados. El anestesiólogo individual del paciente es el encargado de proporcionar aquellos datos clínico-quirúrgicos que son de importancia, como por ejemplo la edad del paciente,
el tipo de cirugía que se llevó a cabo, el tipo de anestesia que se usó, si presentó complicaciones y, de acuerdo a eso, dejar indicaciones en su historia clínica. Además, es el encargado de monitorizar al paciente desde que sale del quirófano hasta que ya se ha instalado correctamente en su cama. El resto del equipo quirúrgico se va a encargar de realizar pequeñas curaciones necesarias, drenajes y de la misma manera que el anterior, dejar indicaciones en su historia clínica y en coordinación también con consultores de otras áreas, se van a encargar de proporcionar al paciente con el servicio que necesite, no importa la especialidad. Por último, tenemos al jefe de enfermería y a los enfermeros a cargo. El jefe de enfermería va a estar en constante comunicación con el coordinador y va a ser el encargado de supervisar a todo el personal y también revisar que el equipamiento a su cargo esté completo. Y por último, a los enfermeros, bueno, tenemos que su número va a depender del estado de los pacientes y también de la complejidad de las cirugías que se habían manejado. Según la guía de la Sociedad Americana de Enfermeros Post-Anestésicos, se tienen tres situaciones. En la primera, debe haber al menos un enfermero por cada 3 pacientes que se encuentren estables. En un contexto 2, debe haber un enfermero por cada 2 pacientes que se hayan encontrado quizá en complicación después de la cirugía, hayan pasado por una cirugía mayor, y también para los pacientes pediátricos que no están complicados. Y por último, tiene que haber 2 enfermeros por cada paciente que haya presentado inestabilidad o complicaciones directamente después de la cirugía. Por último, en esta parte, hablar del traslado del paciente a la URPA, que este tiempo, a pesar de que es corto, como habíamos mencionado anteriormente, es muy importante y acá también pueden presentarse algunos eventos negativos. Es por esta razón que tenemos que tomar ciertas actitudes. Al paciente debemos trasladarlo con una vía aérea permeable, con una adecuada ventilación y oxigenación, y además el monitoreo de su estabilidad hemodinámica. Esto debe realizarse por personal que esté calificado. En cuanto al oxígeno, debe tener oxígeno complementario, ya que esta hipoxemia transitoria se puede presentar en hasta el 50% de pacientes que parecen estar estables. Los pacientes inestables deben ser intubados y se debe tener un monitor portátil que nos proporcione datos del EKG, de la saturación del oxígeno, de la presión arterial y además debe contar con fármacos que se puedan suministrar en caso de emergencia. Por último, la camilla debe ser rodante y moldeable, con barandales que también puedan bajarse. Esto va a permitir que al paciente se le pueda poner en diferente posición, como por ejemplo en la posición de Trendelenburg, que favorece a pacientes hipovolémicos, a elevar el espaldar, que va a favorecer a pacientes que tengan patologías pulmonares, y sobre todo saber que se debe trasladar al paciente en posición de cúbito lateral, que es la que favorece más, ya que puede haber riesgo de vómito o quizá de hemorragia en la vía aérea. Bien, a continuación vamos a explicar el proceso de atención en la unidad de recuperación postanestésica. Primero empieza, claro, con la recepción del paciente postquirúrgico, ¿no? Primero con la identificación, el registro del procedimiento que se ha realizado, registrar los signos, la evaluación, el control analgésico. Luego un informe con monitorización continua del paciente en la URPA, manejar las complicaciones y la documentación respectiva. Algunos criterios clínicos que tenemos para la recepción del paciente postquirúrgico a la URPA son que sus signos vitales estén estables o controlables, la vía aérea esté permeable, el nivel de conciencia acorde con el tipo de anestesia empleada. Esperamos un nivel de conciencia mayor en una paciente que haya tenido bloqueo del neuroeje que en uno con anestesia general, por ejemplo. Una estabilidad hemodinámica sin shock, respiración eficaz, control de hemorragias. Y todo esto debió haberse ya resuelto en lo que serían las sala de operaciones, ¿no? Así como drenaje, sonda, catéteres correctamente posicionados. Los criterios administrativos y sobre todo de seguridad, la identificación del correcta del paciente, como ya mencionamos, revisar, comunicar entre todos los profesionales y verificar, claro está, pertenencias personales, prótesis y otros documentos o dispositivos que cuente el paciente. Esta es una escala, digamos así, un flujograma para divisar mejor dónde se encuentran las escalas de valoración del DRETI Crowley, ¿no? Primero tenemos la evaluación, la consulta, la intervención quirúrgica e inmediatamente la URPA, en la cual los criterios de alta van a estar dados principalmente por los criterios del DRETI. Bien, estos criterios, como vemos, se dividen en cinco apartados, ¿no? Que tanto va a obedecer una orden, la respiración, la circulación, que se tiene en cuenta la presión arterial y su relación, su diferencia con la preanestésica, la conciencia y la oximetría de pulso, que antiguamente se tomaba la coloración de la piel del paciente, pero ahora con un fin más objetivo se toma la oximetría.
Vemos así que si el paciente se suman estos puntos y si da una puntuación de entre 9 a 10, se puede ir de alta de la URPA. Mientras tanto, hasta que no dé estos criterios, debe permanecer en esta unidad de recuperación postanestésica. Bien, ahora para el control del dolor tenemos escalas. Principalmente contamos con dos escalas, la escala EVA y la ENA. Escala visual análoga en la que a través de una regla o de una serie de colores el paciente va a identificar qué tan pronunciado es el dolor que está sintiendo, ¿no? Es extremo, si es moderado o si no siente dolor. La escala numérica es similar, pero para pacientes en los que se requiera algo un poco más objetivo, de repente que puedan objetivizar mejor con una escala numérica, ¿no? Ahora, en cuanto a las escalas multimodales, tenemos esta llamada estrategia multimodal del dolor, en la cual, en síntesis, nos va a decir que el dolor no es, si bien no es observable directamente, se puede describir, el paciente lo puede describir y no se tiene que tener en cuenta todas las variables que el paciente pueda describir, todo lo que se puede objetivizar del paciente y todas esas expresiones cualitativas, no solo las cuantitativas como la EVA, sino las cualitativas que el paciente puede demostrar. Y otros signos que no deben pasarse, no deben dejarse de lado al momento de evaluar el dolor. Por ejemplo, si el paciente se agarra una parte de su cuerpo, si le cuesta caminar, etcétera. Estos detalles, por más que el paciente mencione que haya o no dolor, deben ser tomados en cuenta según esta estrategia multimodal. Otros marcos clínicos e implicaciones especiales, básicamente, nos dice que se deben integrar todos los mecanismos fisiopatológicos y se debe tomar una evaluación integral del dolor, como veremos más adelante en esta diapositiva. Aquí vemos eh, cómo esta teoría, esta escala multimodal, encierra al paciente en su experiencia del dolor con una membrana y con sus respectivas espinas, que son las que van a ser visibles para el tercero, en este caso el médico que quiere evaluar y cuantificar su dolor. El paciente va a experimentar el dolor y únicamente ciertos aspectos de él van a poderse dar a relucir hacia terceros. Van a ser medibles, van a ser cuantificables, pero su experiencia pura no lo va a hacer. Entonces debemos tratar de entender al paciente a través de estas partes visibles o cuantificables del dolor, la experiencia del dolor. Ahora, en la URPA, en la unidad de recuperación postanestésica, ciertos parámetros vitales y eventos van a ser regularizados, ¿no? La temperatura, la frecuencia cardíaca, entre otros signos vitales. Y la periodicidad de revisión para estos va a ser lo recomendado en un postoperatorio inmediato crítico cada 15 o 30 minutos hasta que se estabilice. Si puede ser menor el tiempo en el que se tenga esta monitorización o si puede ser continua, mucho mejor. Pero este es el mínimo que nos habla la teoría, la literatura. Ahora, los roles que van a cumplir, que va a cumplir el personal en esta atención, la enfermería y el médico principalmente, ¿no? Como vemos, ambos están encargados de parte esencial de la recuperación del paciente, mientras que la enfermería toma el registro, el control de los signos vitales, administra medicamentos o hace procedimientos menores. El médico va a estar encargado de evaluar esos parámetros registrados, de registrar la evolución médica diaria o muchas veces en intervalos menores de tiempo, y también va a ser el principal encargado de dar el alta de esta unidad de recuperación postanestésica. Bien, a continuación, en esta parte de la presentación vamos a hablar sobre las complicaciones que pueden ocurrir en la URCA. Para ello vamos a hablar de dos tipos de complicaciones, las complicaciones del tipo respiratoria y las complicaciones cardiovasculares, específicamente en esta sección, que son las más frecuentes. Con ello vamos a hablar dentro de las respiratorias sobre la obstrucción de la vía aérea, la hipoventilación, la hipoxemia, y en las circulatorias o cardiovasculares hablaremos de la hipotensión, la hipertensión, de la arritmia y cómo tratarlas. Bien, para ello tenemos que recordar que las complicaciones respiratorias, bueno, son los problemas respiratorios, las complicaciones graves más frecuentes en la urpa. Para ello hablemos de la obstrucción de la vía aérea, ¿no? ¿Cómo se puede obstruir la vía aérea en un paciente que se esté recuperando de la anestesia, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la caída de la lengua contra la pared posterior de la faringe. Hay otras causas también, puede ser un laringoespasmo, podemos hablar del edema glótico, puede ser un paciente con secreciones, con vómito, menos frecuente, pero también se describe en la literatura, puede ser una retención de una gasa faríngea. Entonces, son múltiples causas. Pero siempre hay que recordar que en cuanto a a la obstrucción de la vía, van a haber ciertas manifestaciones clínicas, ¿no? Como, como podría ser la ausencia de ruidos respiratorios, que se puede acompañar con el movimiento paradójico o embalancín del tórax, ¿no? Son algunas manifestaciones clínicas que nos pueden indicar que hay una obstrucción. em, en cuanto a cómo manejarlo, hay ciertas técnicas, como podría ser una técnica que combina el empuje mandibular y la inclinación de la cabeza para desplazar la lengua anterior hacia el frente y esto permite abrir la vía aérea. Insertar una cánula, que puede ser una cánula oral, nasal, y suele solucionar el problema. Sin embargo, van a haber medidas o van a haber casos que no se solucionan con esto
Puede ser, por ejemplo, un laringoespasmo, donde encontramos ruidos como gorjeos, em, sí, entonces, ya sea por un traumatismo de cuerdas vocales, etcétera, por manipulación, podemos usar, por ejemplo, en el laringoespasmos, dosis pequeñas de succinilcolina intravenosa, se usan en los adultos 10 a 20 miligramos. También es muy frecuente encontrar el edema glótico después de la manipulación, después de la instrumentación de la vía respiratoria, sobre todo en pacientes en edad pediátrica, lactantes y niños. Em, Se pueden usar corticosteroides intravenosos, ¿sí? Se puede usar dexametasona del 0,5 miligramos kilo. También se puede usar adrenalina racémica en aerosol. Bueno, o vamos con lo siguiente. También hay que hablar de la hipoventilación, que la hipoventilación, laboratorialmente hablando, lo podemos definir como una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, es una complicación frecuente después de una anestesia general, por ejemplo. Pero esta es leve, por lo general en la mayoría de los casos es leve y no se diagnostica. Cuando ya es una hipoventilación importante, cuando la presión arterial de CO2 es mayor de 60 o el pH arterial es menor de 7,25. Entonces, ¿cómo tratamos esta hipoventilación? Siempre hay que recordar que el tratamiento de estos cuadros es dirigido. Entonces, por ejemplo, si es una depresión respiratoria por opioides, sabemos que el antídoto es la naloxona. Entonces, hay que administrar el antídoto, pero siempre hay que recordar que el efecto que produce también la naloxona cuando es muy brusco o cuando se administra de manera agresiva, también trae sus consecuencias. Puede generar dolor súbito y aumento considerable del tono simpático, lo cual no es muy agradable en el paciente debido a que va a desencadenar una crisis hipertensiva, le puede producir edema pulmonar, le puede producir una isquemia, incluso un infarto miocardio. Entonces, cuando se usa la naloxona, se titula en pequeños incrementos, ¿no? Para evitar, para que sí se lleven a cabo los efectos analgésicos, pero sin opacar, o mejor dicho, sin revertir la analgesia, pero tampoco desencadenando los efectos secundarios que queremos evitar. Otra complicación también es la hipoxemia. Y la hipoxemia también sobre todo la hipoxemia leve, es común en pacientes que están recuperando de la anestesia, sobre todo cuando no se les ha administrado oxígeno complementario. Entonces, la hipoxemia leve o moderada suele ser tolerable en algunos pacientes, sobre todo si son pacientes jóvenes, diríamos, sin ninguna otra comorbilidad, pero siempre se debe estar monitorizando porque lo que queremos es que no aumente en, o en su duración, claro, o que sea de gravedad. Bien, entonces, ¿cómo lo tratamos? Tratamiento de base siempre va a ser la administración de oxígeno, que puede ser con o sin presión positiva en la vía aérea. Entonces, para prevenir la hipoxemia, por lo general siempre se indica el 30 o 60% de oxígeno y esto suele ser suficiente para prevenir hipoxemia, incluso cuando hay hipoventilación o hipercapnia. Sin embargo, hay que recordar que va a haber pacientes que tienen patologías subyacentes, ya sea pulmonar o cardíaca, que van a requerir concentraciones quizá más altas de oxígeno, ¿sí? Por lo que siempre hay que estar monitorizando su saturación de oxígeno. Es muy importante monitorizar mediante la oximetría de pulso, ¿sí? Es muy importante. Bueno, con ello terminamos las complicaciones respiratorias y vayamos con las del tipo circulatorio. Aquí tenemos la hipotensión. En primer lugar, la hipotensión, hay que reconocer que esta complicación se debe casi que indiscriminadamente a la hipovolemia relativa. También puede ser producida por una disfunción ventricular izquierda e incluso por una vasodilatación, pero la hipovolemia siempre es la causa más frecuente de hipotensión en URPA. Entonces, ¿cómo tratamos esta hipotensión? Bueno, em, primero hay que valorar, ¿sí? Encontramos un aumento de la presión arterial después de administrar un bolo de líquido. Entonces, esto confirma la hipovolemia. Entonces, en el caso de una hipotensión grave, por ejemplo, es necesario a veces usar vasopresores, ¿sí? Hablando farmacológicamente, vasopresores o inotrópicos. Vamos a usar dopamina, adrenalina, para corregir estos niveles. Em, claro que también podemos encontrar signos de disfunción cardíaca si es que el paciente es un paciente cardiópata, tiene antecedentes de alguna cardiopatía en- con respecto a la hipotensión. Pero también está su antónimo. La hipertensión también es una complicación y es una complicación postoperatoria frecuente. Y como se detalla en la literatura, es casi siempre ocurre en los primeros 30 minutos después del ingreso. Entonces, esta hipertensión, por ya sea los estímulos dolorosos, por una incisión, por la intubación endotraqueal, por la distensión vesical, todos estos procedimientos son causas usuales de una hipertensión postoperatoria. Entonces hay que saber cómo manejarlo. Para ello, podríamos usar, farmacológicamente hablando, beta bloqueadores adrenérgicos, intravenosos, podría usar la betalol, esmolol, metoprolol. Se pueden usar inhibidores convertidores de angiotensina, como puede ser el nalapril, por ejemplo. Entonces, el criterio de valoración
va a depender de la presión también arterial normal del paciente. No es, no es que exista una ley para todos ellos, siempre hay que tratar de individualizar. Y con respecto a las arritmias, estas que están muy relacionadas con los trastornos respiratorios, sí, están estrechamente relacionados con los trastornos respiratorios, sobre todo la hipoxemia. Se relaciona a menudo con las arritmias. También los efectos residuales de los anestésicos y los efectos simpáticos del sistema nervioso. Entonces es importante reconocer ello. Y para hablar ya del tratamiento, pues, por ejemplo, las bradiarritmias, ¿sí? Una vez que ya se reconoció el tipo de arritmia, una bradiarritmia, por ejemplo, puede ser tratada con su atropina. O si estas ya son refractarias, si estas no ceden al tratamiento, se puede utilizar un marcapaso temporal. Hay también otro tipo de arritmias, como podrían ser las taquiarritmias supraventriculares, en las que se pueden manejar con maniobras vagales o con adenosina. Em, en la fibrilación auricular podemos usar betabloqueadores, amiodarona, y en las arritmias ventriculares, em, algunas de ellas van a requerir la desfibrilación o la lidocaína, ¿no? En la urbe. Bueno, los protocolos tienen como propósito principal asegurar una vigilancia intensiva y una detección temprana de las complicaciones posterior a la anestesia, ¿no? Durante la estancia en la URPAS, pues se deben realizar una monitorización periódica, sistemática de parámetros clínicos. Entre ellos se incluyen la permeabilidad de la vía aérea, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado de hidratación y diuresis. Eh, Ahora, con respecto a los protocolos ante una emergencia, pues dentro del manejo de emergencias, en el caso de la ORPA, existen tres áreas críticas que requieren atención inmediata, ¿no? Estas son el manejo de la vía aérea, la inestabilidad hemodinámica y la reanimación cardiopulmonar. Con respecto al manejo de la vía aérea, bueno, cuando se presenta una obstrucción respiratoria, el protocolo establece comenzar con maniobras como elevación del mentón o tracción mandibular. En el caso de que no haya una respuesta, pues se procede al uso de dispositivos como las cánulas orofaringeas. En el caso de situaciones de inestabilidad hemodinámica, dentro de la URPA es fundamental actuar con rapidez y precisión. Cuando el paciente presenta una hipotensión, pues es necesario actuar de manera inmediata, administrando líquidos por vía intravenosa para poder restaurar el volumen circulante. En el caso de que se produzca un paro cardiorrespiratorio en la URPA, se debe activar de manera inmediata el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? Entonces, todo este proceso se va a realizar bajo la dirección del anestesiólogo, quien es el que asume el liderazgo en la toma de decisiones durante las situaciones críticas. Ahora, con respecto al registro, la documentación y la seguridad del paciente, los documentos representan un proceso organizado, sistemático y esencial para poder garantizar la seguridad del paciente, ¿no? En este procedimiento consiste en registrar de manera cronológica, clara y precisa todos los eventos clínicos que ocurren desde el momento del ingreso hasta el que se da el alta al paciente. Entonces, en esta diapositiva estamos visualizando una ficha tipo documento donde se ejemplifica cómo es que se estructura esta información, ¿no? Donde se incluyen las intervenciones realizadas, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el estado neurológico. También estamos observando que esta ficha incluye la valoración de las escalas estandarizadas, como la escala de Aldrete, la que nos permite facilitar la detección precoz de las complicaciones posanestésicas. Entonces, el propósito principal de este registro es dejar constancia del estado fisiológico del paciente, la evolución durante la recuperación y la eficacia de las intervenciones terapéuticas aplicadas. Ahora, con respecto al manejo de pérdidas sanguíneas y transfusiones, pues bueno, el manejo de las pérdidas sanguíneas en la URPA requiere una vigilancia constante de parámetros vitales como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pues, es realizar una valoración continua del sangrado a través de los drenajes quirúrgicos, cuantificando el volumen drenado, ¿no? O también mediante la inspección visual de la herida operatoria, revisando los apósitos y los vendajes. Ahora, ¿cuándo es que se debe indicar la transfusión? Pues bueno, la decisión se va a basar mediante los criterios clínicos, laboratoriales, el estado general del paciente también y considerando sus comorbilidades. Dentro de las indicaciones incluyen una hemoglobina menor a 7 en el caso de pacientes estables y en el caso de pacientes con una enfermedad cardiovascular, sistemas de hipoxia, una hemoglobina menor a 8. Es importante también que antes de iniciar la transfusión se debería verificar la compatibilidad mediante la prueba cruzada entre la sangre del paciente y el hemoderiva.
Ahora, respecto al protocolo de traslado a UCI o a una sala hospitalaria, cuenta con tres fases. La primera fase, que es la fase de preparación para el traslado del paciente desde la URPA, es fundamental para poder garantizar la seguridad y la continuidad de la atención. En esta etapa comienza con la estabilización clínica, corrigiendo previamente cualquier alteración hemodinámica, respiratoria o dolor significativo que presente el paciente, ¿no? Se debe asegurar el equipamiento necesario para el transporte, incluyendo un monitor portátil para el electrocardiograma, material de resucitación como el AMBU, dispositivos para la vía aérea. Además, también es importante mencionar que es imprescindible contar con la documentación completa del paciente, la historia clínica, el informe quirúrgico, el balance hídrico y las indicaciones postoperatorias. En la segunda fase, que es la de transporte del paciente desde la URBA, pues es esencial para poder garantizar tanto la seguridad como la estabilidad clínica del paciente, ¿no? El personal acompañante va a variar dependiendo del destino que va el paciente. Por ejemplo, en el caso de que el traslado se hace a una sala hospitalaria, lo va a realizar un personal de enfermería. En el caso de que el paciente vaya a UCI, debe estar acompañado de un médico anestesiólogo o un intensivista. La ejecución del traslado implica movilizar al paciente de manera cuidadosa, asegurando una monitorización continua de los signos vitales, funcionamiento del ventilador en el caso de que estuviera en uso. Y finalmente, la fase de estabilización y entrega de la unidad del destino comienza con la recepción formal del paciente por parte del equipo receptor, ¿no? Quien es el que asume la responsabilidad tanto del cuidado como de la documentación clínica correspondiente. Entonces, es importante que el personal que realiza el traslado informe al equipo receptor detallando la evolución del paciente, los medicamentos que se administraron y cualquier riesgo de relevancia que puedan ser considerados en el seguimiento clínico, ¿no? Bien, ahora continuando con lo que refiere a los aspectos éticos y legales, en lo que refiere a la URPA, la recuperación postanestésica viene siendo un ámbito crítico en el cual convergen decisiones clínicas rápidas y derechos fundamentales del paciente. Tenemos cuatro principios, los cuales son los principios bioéticos que orientan la actuación en la URPA, que son autonomía, que es el respeto por las decisiones informadas del paciente, beneficencia, actuar en beneficio del paciente, no maleficencia, evitar daño y justicia, un trato equitativo. Estos principios deben traducirse en prácticas concretas como el hecho de obtener consentimiento informado adecuado, proteger la privacidad y asegurar la atención responsable y documentada. Hemos mencionado un punto importante que es el consentimiento informado, la cual se define como la manifestación libre, voluntaria y documentada del paciente o su representante legal que acepta un procedimiento tras recibir información comprensible sobre el diagnóstico, alternativas, riesgos y beneficios. Bien, en el contexto perioperatorio incluye información sobre la anestesia, las posibles complicaciones posoperatorias y su manejo en unidad de recuperación posanestésica. El ingreso a la URPA no requiere un consentimiento adicional, ya que la forma o de esta manera ya forma parte del acto anestésico y quirúrgico previamente autorizado en el consentimiento informado anestésico, pero también es obligatorio registrar de forma detallada y cronológica el estado del paciente al ingreso, durante la estancia y al alta de la URPA, ¿no? Conforme a las normas de la Asociación Americana de Anestesiólogos y los protocolos también institucionales. Y esto se debe obtener antes del procedimiento anestésico, salvo que sean urgencias, incluir una mención explícita de los riesgos relevantes relacionados con la anestesia y la recuperación, ¿no? Por ejemplo, al haber riesgo de reintubación, náuseas y vómitos o un dolor no controlado. Como hemos observado aquí, he puesto un ejemplo de cuál es el formato que se usa en cuanto al consentimiento informado para anestesia general, ¿no? En el cual se recalca en los riesgos, los beneficios, cosa que ya hemos mencionado. Bien, y entre otro punto importante, tenemos confidencialidad y protección de datos. Esto es sumamente importante, ya que se basa en cuanto a ley y normativa. El tratamiento de la información clínica se rige por Ley de Protección de Datos Personales, la cual es la ley número 29733, y la normativa sobre los derechos de las personas usuarias de salud, que es la ley número 29414 y su reglamentación. Estos instrumentos que exigen un tratamiento confidencial, un registro seguro y notificación de accesos indebidos, ya que la divulgación que no está autorizada en cuanto a los datos de salud del paciente constituyen una falta grave. Bien, en cuanto a las medidas en la URPA, esto se debe restringir el acceso a la historia clínica y los registros de monitorización, de modo que solo el personal que esté debidamente autorizado pueda consultarlos. Y también el hecho de asegurar cifrado y control del acceso en sistemas electrónicos, llevar registros de quién accede a datos sensibles y también protocolizar la comunicación de resultados o información crítica al familiar autorizado, ¿no? Y también otro punto es la responsabilidad profesional y documentación. ¿A qué se refiere esto? A que el equipo
de la unidad de recuperación posanestésica, como el anestesiólogo, la enfermera o personal auxiliar, comparten la responsabilidad del cuidado posanestésico. La responsabilidad incluye la vigilancia adecuada, intervenciones oportunas y un traslado seguro o un alta según criterios. Las normas profesionales recomiendan documentación completa de las 3 fases de la atención anestésica: preanestésica, intraoperatorio y posanestésica. Y de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Americana de Anestesiólogos, la documentación posanestésica debe reflejar de forma ordenada y completa la evolución del paciente tras la anestesia. ¿Y esto qué debe incluir? Debe incluir un registro cronológico de los eventos que describe el estado del paciente tanto al ingreso como al alta de la unidad de recuperación posanestésica. Y también, obviamente, el alta debe ser determinada por personal anestesiólogo que esté adecuadamente calificado, o en los casos en los que se omita la estancia en la URPA, debe demostrarse mediante criterios clínicos que el estado del paciente al momento de la transferencia es estable y seguro, y asimismo también registrar de manera clara y concisa las complicaciones o eventos adversos que estén o que sean importantes que ocurran durante el periodo postoperatorio inmediato, ¿no? Bien, otro punto es la actuación ante incidentes o eventos adversos, que también lo hemos incluido aquí, ya que frente a una complicación, ya sea como hipoxemia, hipotensión o sangrado, la prioridad siempre va a ser la atención clínica inmediata y la seguridad del paciente, y posteriormente ya eso se documenta, ¿no? Y se notifica según protocolos institucionales y legales. La comunicación con el paciente o la familia debe ser veraz, empática y registrada dentro de los pasos recomendados tras un evento adverso. Lo que tenemos es el hecho de atender y estabilizar al paciente, notificar al responsable clínico y activar protocolos, registrar el evento en la historia clínica, que es sumamente importante aquí, ya que se debe anotar en la historia clínica de forma clara y cronológica todo lo sucedido y las acciones que se han realizado y las respuestas que ha tenido el paciente ante ello. También informar a las autoridades según la normativa y analizar el evento para prevenir recurrencias. Y esto es muy importante, ya que el caso se debe revisar en reuniones de mejora continua y comités de calidad, ¿no? Con el objetivo así de identificar causas del evento y aprender de lo ocurrido y evitar que se repita también, siempre y cuando respetando lo que se refiere a la confidencialidad. Bien, y la comunicación afectiva en la URPA, que es importante aquí para la seguridad del paciente y la continuidad del cuidado, y debe ser clara, estructurada y oportuna entre anestesiólogo, enfermería y cirujano personal auxiliar. Bien, para ello, en varias literaturas se menciona lo que es el modelo SBAR, el cual permite transmitir la información del paciente de manera ordenada, esto por sus siglas en inglés, ¿no? En la cual abarca lo que es situación, que es describir el estado actual del paciente; antecedentes, el hecho de mencionar los datos relevantes del procedimiento quirúrgico y anestésico; una evaluación, indicar la valoración actual del paciente; y por último, recomendación, que es el hecho de señalar acciones que deben realizarse o los cuidados prioritarios, ¿no?, en el paciente. Y esta herramienta lo que mejora es una comunicación entre el quirófano, la URPA y otras unidades como la UCI. Y por el otro lado tenemos lo que es la comunicación efectiva a los familiares, que esto también es importante, ya que se les debe brindar información empática, veraz y confidencial, y cabe recalcar que solamente el personal autorizado debe comunicar el estado del paciente, y toda la información importante debe quedar registrada también en lo que es historia clínica. Y por último, concluimos nuestra presentación sobre la unidad de recuperación posanestésica con 4 conclusiones. Tenemos que la unidad de recuperación posanestésica cumple un papel importante dentro del proceso quirúrgico, ya que garantiza la vigilancia continua y el manejo oportuno de los pacientes tras la anestesia, siendo su función principal la de asegurar la recuperación del paciente tras la anestesia. Y la distribución funcional de la URPA, el espacio, la disponibilidad de equipos y la coordinación del personal médico de enfermería es importante para asegurar la vigilancia constante del paciente, la rápida detección de complicaciones y la aplicación oportuna de cuidados posanestésicos. Y también el hecho de la implementación rigurosa de protocolos y de actuación en la URPA, que es importante para ofrecer una atención posanestésica segura, eficiente y centrada en el paciente. Y por último tenemos el hecho de los aspectos éticos, que ya los acabamos de hablar, que los aspectos éticos y legales en la URPA aseguran una atención postoperatoria de manera responsable y humanizada, y la confidencialidad, el consentimiento informado y la documentación adecuada y la comunicación efectiva van a fortalecer lo que es la confianza del paciente y de acuerdo a sus cuidados. Y en conjunto esto garantiza lo que es seguridad, transparencia y una excelencia en lo que es el cuidado asistencial. Bien, y con esto hemos concluido ya lo que es la exposición, en la cual vamos a mostrar las referencias bibliográficas de las cuales nos hemos basado para estructurar nuestra presentación respecto a la URPA. Bien, y de esta manera realizamos o finalizamos lo que es la exposición, y una imagen acá para agradecer la atención y la escucha activa en cuanto a lo que viene siendo nuestra presentación del tema unidad de recuperación posanestésica.